Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica correspondiente al módulo número 2 o las temáticas que se trabajan en el módulo número 2 del curso. El día de hoy, pues debido a los inconvenientes que se presentaron en la jornada de ayer, decidimos, como se los anuncié precisamente en la sesión sincrónica, que aplazaríamos o que realizaríamos la sesión sincrónica el día de hoy a la misma hora. Entonces, procederé a compartir la presentación de las temáticas del día de hoy. Recuerden cualquier tipo de duda, inquietud que ustedes tengan respecto al desarrollo de estas temáticas, pueden presentarlas por medio del chat para quienes después visualicen la sesión sincrónica. Pueden presentar sus inquietudes, sus preguntas por medio del correo electrónico. Recordemos que como lo estábamos mencionando el día de ayer, este módulo número 1 se denomina Fundamentos de Bases de Datos y nuevamente quien les habla su docente John Jairo Arias Gómez. Esta sesión sincrónica tiene como objetivo aclarar algunos aspectos asociados a esos conceptos básicos que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de hablar del procesamiento de información dentro de las organizaciones, algunos elementos básicos asociados a los datos, a la información, al manejo de bases de datos y obviamente a ese ejercicio de implementación de sistemas de información que facilita el manejo de información, documentos y generación de conocimiento al interior de las empresas. Para la sesión sincrónica del día de hoy, en primer lugar, pues vamos a hacer una breve presentación de lo que es este módulo número 1 del curso, es decir, de las competencias que vamos a desarrollar en este módulo y de igual forma de las actividades a desarrollar. Luego, nuevamente vamos a hablar de los conceptos de datos y de información, vamos a hablar de qué tipos de datos comúnmente se encuentran dentro de las empresas, esto digamos que de una manera de recordatorio, teniendo en cuenta que ya hablamos o en el video que quedó grabado de la sesión del día de ayer, ya están desarrolladas estas temáticas. Luego vamos a hablar de lo que es el objetivo y las características de la información, técnicas para el levantamiento de información dentro de las organizaciones, 5 técnicas particularmente que son utilizadas comúnmente por tal vez ingenieros o personas encargadas de los ejercicios de documentación y mejoramiento de procedimientos internos dentro de las empresas. Y por último, vamos a hablar precisamente de ese ejercicio de representación de los procesos y la metodología para implementar un sistema de información dentro de las empresas. Recordemos que este módulo 1 se denomina Fundamentos de Bases de Datos y busca que ustedes puedan identificar los diferentes elementos tecnológicos que le aportan a la administración de procesos logísticos de modo que pueda definir el más adecuado en determinadas circunstancias, obviamente en un entorno organizacional. Para este módulo tenemos dos actividades, como ya ustedes lo saben. La primera de ellas se vence el próximo día martes 21 de julio a las 8 de la mañana y a partir de ese momento se habilitará una segunda actividad que es la diagramación de flujo de procesos, actividad que va a estar habilitada eh, durante una semana y tendrá un peso del 25% sobre la nota final del curso. Bien, con estas dos actividades del módulo número 1 estaríamos completando un 35% del desarrollo total de la asignatura. El día de ayer hablábamos sobre los conceptos básicos asociados al desarrollo de los sistemas de información y de los manejo de bases de datos dentro de las empresas. Hablábamos de un primer dato sumamente importante, un primer concepto, perdón, que eran los datos precisamente. Hablábamos de datos cualitativos y cuantitativos. Mencionábamos que los datos cualitativos nos permitían describir características, funcionalidades, cualidades puntuales de elementos asociados a la organización, mientras que los datos cuantitativos nos permitían reflejar variables numéricas de un proceso, variables numéricas de una acción real de la empresa, ¿no? Comúnmente entendíamos que estos dos conceptos se asociaban en el entorno de las empresas y a partir de los mismos pues era importante captar la mayor cantidad de ellos para poder construir precisamente información importante para la empresa, para poder construir conocimiento y poder desarrollar estrategias que pudiesen ser implementadas, que pudiesen ser desarrolladas en el entorno organizacional en el cual se desarrollaba la empresa, ¿no? Colocábamos el ejemplo
puntual de esa organización que se dedicaba a vender un tipo de productos, que a partir de los datos cualitativos podía identificar características puntuales de sus clientes, podía identificar sus requerimientos, sus necesidades, y con eso pues diseñar diferentes estrategias que obviamente le permitían a la empresa tener alguna mejoría o mejorar su perfil competitivo. Y de igual manera, a partir de los datos cuantitativos, la organización podía medir sus resultados, podía medir cuáles eran sus alcances, podía medir su capacidad, y de esa forma pues precisamente diseñar las mejores estrategias operativas para poder dar alcance a esos elementos cualitativos que había identificado con anterioridad. Recordemos que se mencionaba los tipos de datos que nosotros comúnmente podemos encontrar en el entorno organizacional, ¿no? En el entorno de las empresas. Se mencionaban los datos numéricos, que son datos cuya representación se realiza por medio de números enteros, los decimales, que se realiza por medio de representación de números reales. También encontramos los datos alfabéticos, que se representan por medio de letras del alfabeto y algunos signos especiales como es el punto, la coma y el punto y coma. Encontrábamos datos alfanuméricos, que es una combinación entre los datos numéricos y alfabéticos. Encontrábamos datos gráficos, sonidos, fechas y datos binarios, cuya representación solo permite las opciones de 1 y 0, falso, verdadero o sí o no. Bien, el día de ayer finalizábamos o nos encontrábamos en el ejercicio de tratar de identificar cuál era el objetivo de la información dentro de las empresas. Saludo en este momento a Magdo Rocío, que la veo conectada en la sesión sincrónica. Recuerda que si no estuviste el día de ayer, puedes de igual manera en este mismo apartado como ingresaste a esta sesión sincrónica, si, mientras me devuelvo en la presentación, la sesión que alcanzamos a adelantar un poco el día de ayer, que lastimosamente por inconvenientes de conectividad que estaban manifestando muchos de tus compañeros, pues fue necesario interrumpirla. Bien, pero de igual manera, el video que queda allí, de igual forma con el video que queda el día de hoy, pues no tiene ningún inconveniente de visualización, porque pues está realizado, está grabado a partir de mi equipo. Por lo tanto, una vez yo lo cargue en la plataforma y les anuncie eso, pues ustedes podrán acceder al mismo sin ningún inconveniente. Has mencionado que el objetivo de la información dentro de las organizaciones principalmente es poder generar conocimiento sobre los hechos y los actos que se realizan dentro de la empresa y que tienen algún desarrollo fundamental en los procesos de gestión de las empresas, ¿no? Recordábamos por ahí que el día de ayer yo les mencionaba que comúnmente el ejercicio de implementar sistemas de información dentro de las empresas en primer lugar está dado a partir de tratar de documentar diferentes hechos reales, tratar de documentar las acciones que realiza la organización, tratar de soportar precisamente esos actos, esas acciones, esos trabajos, esos esfuerzos que realiza la empresa. A partir de esos datos, cuando nosotros realizábamos el análisis de los diferentes datos resultantes de nuestros ejercicios, de nuestro trabajo, de nuestras tareas, un análisis grupal, un análisis teniendo en cuenta el entorno, teniendo en cuenta los escenarios donde se producen esos datos, pues simplemente podríamos encontrar o podríamos construir información importante para la compañía, ¿no? Yo ya les mencionaba como base de ejemplo que precisamente un dato simple y básico sería, por ejemplo, la edad que tienen los compradores de mis productos. Simplemente es un dato plano, ¿no? 22 años, 25 años, 30 años, 32 años, ¿sí? Ahora bien, cuando yo tomo toda esa cantidad de datos, lo analizo, hago análisis del entorno en el cual se está realizando, precisamente teniendo en cuenta que son compradores míos, que quieren mis productos o productos con ciertas características, pues yo ya puedo construir información, ¿sí? Lograr identificar que tal vez el X% de las ventas de mis productos está concentrado en edades de tanto a tantos años. Puedo identificar tal vez también que la mayoría de mis compradores son de X género, ¿sí? Puedo identificar ciertas características que resulta ser información ahí sí realmente significativa para la empresa, más allá de los simples datos planos que se pueden encontrar o que se pueden documentar dentro de un sistema de información para la empresa. Precisamente esa información es el objetivo
general que puede llegar a tener la implementación, el desarrollo de estos ejercicios de gestión dentro de las empresas. ¿Por qué básicamente? Porque básicamente esa información va a permitir que se desarrollen estrategias, que se implementen estrategias que permitan construir acciones realmente significativas que mejoren los resultados organizacionales. La información que se produce dentro de la empresa debe contar con algunas características. Textualmente las mismas características son intangibilidad. eh, un elemento fundamental es que la información es intangible, ¿no? Es algo que no puedo yo materializar. Comúnmente dentro de los procesos de gestión que nosotros ejecutamos en las empresas, pues producimos información, ¿no? Nosotros tomamos elementos de entrada, pueden ser materiales, realizamos un conjunto de actividades y entregamos elementos de salida, productos terminados. Pero eso no significa que allí no esté generándose resultante algo intangible como lo es la información, ¿no? Nosotros una vez ejecutamos esos procesos de gestión estamos encontrando resultados finales intangibles como lo es precisamente por ejemplo, la cantidad de productos que hemos alcanzado, que es información, el aprendizaje que nosotros pudimos encontrar a partir de ejecutar ese proceso nuevamente, ¿no? Siempre vamos a producir, además de los resultados tangibles, también vamos a generar resultados intangibles e información que precisamente puedo yo tomar, captar para generar conocimiento dentro de mi empresa. En segundo lugar, la oportunidad, la información debe ser generada en el momento adecuado. ¿Sí? Debe ser elementos que sean necesarios para la empresa, que cuando la organización lo requiere, pues pueda acceder a la misma en el momento oportuno y en el lugar oportuno para tomar decisiones adecuadas, ¿no? De nada sirve que yo tenga un adecuado sistema de información si no puedo ofrecer la oportunidad de acceder a la misma en el momento preciso, ¿no? Por ejemplo, creo que ayer también les mencionaba un caso de una negociación internacional, por ejemplo, con un proveedor, con un cliente, perdón, y si yo no cuento con la información en el momento exacto, pues posiblemente a mí se me cierre la oportunidad de cerrar ese cliente potencial. En tercer lugar, la tercera característica, la disponibilidad. La información debe estar disponible para las personas que lo requieren en el momento en que lo requieran. Pues obviamente esto corresponde precisamente a ese ejercicio de tomar decisiones en el momento oportuno, ¿sí? Yo no puedo cerrar mi sistema de la información a cierto tipo de grados, a cierto tipo de niveles, si otros niveles de la organización así lo requieren. Siempre la información debe estar disponible para adaptarse, para tomar decisiones importantes para la empresa y no, de cierta manera, sesgar información y cerrar la posibilidad a que ciertos procesos internos de la compañía se beneficien de esa información que propiamente la empresa produce. Debe ser persistente, la información debe ser generada y puede ser mantenida en el tiempo para que esté disponible permanentemente para su consulta. Debe ser holística, la información se caracteriza porque presenta un conjunto de datos que no pueden ser analizados de forma individual, sino que deben ser analizados de forma conjunta. Vemos que esto va relacionado a lo que yo les mencioné al inicio de la sesión sincrónica, ¿no? La idea es que los datos sean analizados de forma conjunta y no de forma separada, porque simplemente al analizarlos de forma separada posiblemente no pueden representar una realidad o un diagnóstico real de lo que es el estado actual de la organización, ¿no? Si yo tomo el dato, por ejemplo, de la edad de uno de mis compradores, yo no puedo sintetizar o yo no puedo establecer una sentencia puntual de la mayoría de edades la mayoría de edad que tienen más o menos el mayor porcentaje de los compradores de mis productos, ¿no? Si yo analizo cada dato de forma individual o solamente analizo un dato, ¿no? Debo ser consciente que yo esos datos debo analizarlos de forma conjunta y debo tener en cuenta precisamente el entorno que está asociado a esos datos. También exactitud, la información debe representar la realidad de la organización. Esto es importante que se aclare a los diferentes niveles de la empresa, que se mencione que es sumamente fundamental para el desarrollo adecuado de la empresa, que siempre se documenten datos reales de la organización. Yo por ahí ayer también les mencioné que comúnmente los sistemas de información son un reflejo o una identidad de la empresa, ¿no? Nos muestra la realidad de la organización. De nada serviría que yo esté alimentando un sistema de información con datos o con información que no es real de la empresa, ¿no? Estaría simplemente haciendo una imagen irreal de lo que es mi organización. Además, la objetividad y la validez. La información siempre
realmente representar una realidad de los datos o de los escenarios que se están presentando dentro de la organización. Bien, técnicas y herramientas para el ejercicio de levantamiento de la información, ¿no? Cuando yo les mencioné hace un rato que precisamente la idea de estos sistemas de información era reunir datos, información, describir las acciones reales que suceden dentro de las empresas, uno de esos ejercicios que comúnmente se realiza es tratar de documentar cuáles son esas acciones, cuáles son esas actividades, cuáles son esas tareas que se ejecutan al interior de las empresas que utilizan este tipo de herramientas. Existen varias herramientas que permiten diseñar, que permiten desarrollar técnicas para construir la información dentro de las empresas, precisamente tratar de captar todos esos elementos asociados a las actividades reales que se ejecutan dentro de los procesos de gestión de la compañía. Una primera de esas técnicas o metodologías se denomina observación del proceso. Acá es una actividad que se realiza como trabajo de campo. La idea es realizar un acercamiento directo con el proceso que ejecuta dicho procedimiento, o es decir, con el área de trabajo que ejecuta el proceso, realizando acompañamiento directo a las personas que lo realizan. La idea es poder identificar cuál es el propósito y el objetivo que tienen esas personas al desarrollar esas actividades, identificar cuáles son las entradas o los insumos que esas personas utilizan, qué tipo de actividades desarrollan y finalmente poder identificar cuáles son los resultados esperados que se buscan con ese conjunto de actividades. Generalmente este trabajo se realiza muy de cerca, con una interacción no participativa en el proceso, pero sí netamente de observación a partir de las actividades que realizan los involucrados directos en el proceso. Existe una segunda metodología que se denomina revisión de la documentación. Esto obviamente dependerá del tipo de empresa, ¿no? Existen muchas organizaciones que de por sí ya contarán con un sistema tal vez de manejo de documentos, de manejo de actividades o también conocido como sistema de gestión de calidad que permite identificar que previamente se han estructurado manuales de procedimientos, instructivos de trabajo, donde básicamente se describen ese conjunto de actividades y esa línea de trabajo que se desarrolla propiamente en cada uno de los procesos. A partir de eso, nosotros podremos realizar ese ejercicio de verificación de la documentación actual de ese trabajo, de esa área de trabajo, de ese equipo, y a partir de allí utilizar esa información, esa documentación obviamente verificada en particular con el equipo que realiza la ejecución de dicho trabajo y así alimentar el sistema de información de la compañía. También encontramos otro tipo de trabajo de relación directa con los trabajadores de el área en particular. En ese caso, pues son las entrevistas, también es una participación activa que se realiza directa con el personal que ejecuta estas actividades. La idea, a diferencia de la observación del proceso, también es hacer una participación obviamente activa en lo que es la ejecución de actividades y a partir de la realización de entrevistas en la cual no solamente yo puedo identificar cuáles son las actividades que se ejecutan dentro del procedimiento, sino también puedo identificar oportunidades de mejora, ¿no? En muchas ocasiones recordemos que los procesos están establecidos a partir de la idea o a partir del punto de vista de quienes son los dueños del proceso, que en este caso son los responsables de cada área. Pero a partir de la ejecución de las actividades que elabora un colaborador y a partir de su ejercicio diario pueden surgir estrategias emergentes sobre cómo desarrollar o cómo ejecutar de mejor forma su trabajo. Además de esto, encontramos la evaluación de sistemas de información existentes. También, al igual que en la segunda metodología, dependerá de si la empresa tiene sistemas de información en funcionamiento. Estos pueden ser analizados para determinar la clase de información que requieren y que generan. Recuerden que siempre la idea cuando se realiza la implementación de un sistema de información es que el mismo se acople
a los demás sistemas con los que cuenta la compañía, sean sistemas de gestión de calidad, sistemas de gestión de archivos, sistemas de gestión de documentación, ¿no? La idea es que se articule y funcione como un todo la empresa en particular. Bien. Y por último encontramos la simulación en procesos. La idea es que se busque desarrollar una técnica en un ambiente experimental, es decir, que nosotros realicemos la construcción de las fases, las actividades que se deben ejecutar dentro de ese proceso. Y precisamente dentro de un ambiente experimental, dentro de un ambiente de prueba, se pueda poner en marcha la ejecución de ese proceso sin que llegue a afectar los resultados reales de la empresa o sin que llegue a afectar puntualmente la producción que puede generar la organización. Precisamente uno de los ejercicios de documentar, de captar la información y las actividades que se desarrollan dentro de los ejercicios, dentro de los proyectos organizacionales, procesos organizacionales, perdón, es la representación de procesos, porque en comunes o generalmente en muchas ocasiones eh, es normal, es cotidiano que el ejercicio de documentación se convierta en una actividad bastante extensa, que se produzcan o se generen documentos bastante extensos con muchísima información y que en ocasiones pues dificulta, sí, entorpece la elaboración de otro tipo de actividades. La idea es que a partir de la representación de procesos mediante diagramas se facilite ese ejercicio de entender, de identificar cuáles son las actividades que se ejecutan dentro del proceso y se le haga un entendimiento rápido y fácil. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros llegamos o estamos en nuestra organización y nos piden el favor de que debemos ejecutar alguna actividad que realiza algún compañero o algún colaborador de la empresa que no pudo asistir o que está incapacitado, ¿no? Qué desgastante sería tener que leer todo el manual de procedimientos de esa actividad, desde el inicio, cada una de las etapas que se desarrolla, hasta el final del procedimiento. Qué más fácil es que uno ver el diagrama de procedimiento para lograr identificar cuáles son esas macroactividades que se desarrollan dentro del procedimiento, ¿no? Y puntualmente cuáles son esos apartados, cuáles son esas actividades que desarrolla el individuo al cual yo voy a apoyar, ¿sí? Si yo logro identificar esa información dentro del diagrama de flujo, pues solamente me tendré que dirigir puntualmente a la descripción de cada una de esas actividades para entender cómo se debe ejecutar el trabajo, ¿no? La idea es precisamente es que esto o que la diagramación de procesos funcione como un resumen, como una diagramación rápida de las actividades que se ejecutan dentro del proceso. Dentro de los diferentes ejemplos o formas que nosotros podemos encontrar de estas metodologías se encuentran los diagramas de entrada y de salida. Básicamente describe las entradas que utiliza o que hace uso el proceso. Además de esto encontramos una caja general donde se describen cada una de las actividades importantes, cada una de las actividades que se ejecutan dentro del proceso. Y finalmente podremos encontrar las salidas resultantes precisamente de la ejecución de esas actividades que se realizan dentro del proceso. Acá encontramos un elemento adicional que es esa flecha que va desde la salida nuevamente hasta el ingreso, que es precisamente ese ejercicio de retroalimentación que no debe ser identificado como solamente los resultantes, los remanentes de los materiales, de la materia prima que no se utilizó para que ahí sí posteriormente sea utilizada dentro del proceso, sino precisamente como se los mencioné con anterioridad, es ese ejercicio de conocimiento, ese ejercicio de a partir de ejecutar el procedimiento se produce una información resultante, un aprendizaje que vuelve a ingresar al proceso para realizar una optimización del mismo o un mejoramiento continuo de las actividades que posteriormente se vuelven a ejecutar. Un segundo tipo son los diagramas de bloque, donde básicamente mediante diferentes cuadros se describen las operaciones que se realizan al interior de cada uno de los procesos. La idea de este diagrama de bloque es describir
procedimientos, describir procesos que comúnmente tienen diferentes operaciones y que pueden llevar un orden, perdón, distinto o una secuencia diferente, como lo podemos ver en la imagen. Se puede identificar que la operación 4 puede seguir a la operación 5, puede seguir a la operación 7, ¿no? Es como cuando dependerá la fabricación, por ejemplo, de un vehículo, si es descapotable o si es coupé, ¿no? Y hasta cierto punto seguirán la misma cantidad de actividades y a partir de un punto podrán suplirse o podrán pasarse por alto algunas actividades que no requieren puntualmente el desarrollo para un producto o para un servicio. Y otro de los elementos, otro de los diagramas que comúnmente se utilizan y es el más conocido entre la diagramación de procedimientos, es el diagrama de flujo, el cual busca describir las actividades y representa las actividades que se ejecutan dentro de un proceso, demostrando operaciones, demostrando conectores, inicios, decisiones importantes que también se ejecutan dentro del procedimiento, logrando identificar desde el inicio hasta el fin cuál es la totalidad de acciones realmente más importantes en la ejecución de dicho procedimiento. Bien, el procesamiento de la información es el ejercicio de manejar datos, de manejar elementos internos dentro de las compañías para poder captar información resultante de la ejecución de las actividades, ponerla, centralizarla en un apartado de la organización para poder precisamente realizar un análisis general, realizar un análisis constructivo de los datos resultantes de todo el ejercicio organizacional y poder construir información, poder construir conocimiento de la organización que sea algo beneficioso para la empresa. Existen diferentes o diversas metodologías para la implementación de sistemas de información. Básicamente estos sistemas de información deben responder a una necesidad puntual de la empresa y deben estar orientados a facilitar el ejercicio de articulación de la organización. Como lo mencioné hace un momento, la idea es que cuando nosotros realizamos la implementación de un sistema de información, un sistema de gestión dentro de la compañía, el mismo debe acoplarse en primer lugar a la estructura de la empresa y también debe acoplarse a los demás sistemas de información con los que cuenta la compañía. Yo acá les traigo algunas etapas que comúnmente se utilizan o que se pueden identificar como el gran ejercicio de implementación de un sistema o una herramienta tecnológica para precisamente facilitar ese ejercicio de gestión tanto de documentos como de datos como de información. En primer lugar, es importante identificar las necesidades y el propósito general que va a tener el sistema de información, es decir, identificar si dentro de la empresa existe una necesidad en particular, existe un conjunto de problemáticas relacionadas con el manejo de datos y de información dentro de los procesos de gestión. La idea es lograr identificar toda esa totalidad de problemáticas, tratar de identificar cuáles de ellas se deben priorizar y cuáles de ellas están generando un impacto más significativo en los resultados actuales que tiene la compañía. A partir de identificar esa priorización de las problemáticas actuales dentro de la compañía, es importante que se realice un ejercicio de levantamiento de la información, es decir, que precisamente con esas metodologías anteriormente descritas analicemos cómo levantar la información de cada uno de los procesos de gestión de nuestra compañía, cómo diseñar formularios, formatos, indicadores que me permitan a mí medir precisamente esos datos, esos resultados, esa información que constantemente mi organización, perdón, está produciendo. En tercer lugar, debemos definir los requisitos funcionales que debe cumplir el sistema de información, es decir, puntualmente qué características debe tener, ¿sí? qué constantemente debe alimentar, qué constantemente debe captar información dentro de la compañía, ¿no? Es decir, es describir puntualmente qué apartados de la organización constantemente generan información y que ese sistema de información debe captar. Una vez definidos estos requisitos, se deben identificar las oportunidades que existen dentro de el mercado
que se adapten o que respondan a esas problemáticas que anteriormente hemos identificado, que cumplan con esos requisitos generales o requisitos de desarrollo que tiene la organización y también obviamente que se adapten a los sistemas de información y a la estructura que ya tiene la empresa. Luego de esto vamos a desarrollar el sistema de información. La idea es poder ingresar los diferentes datos, los diferentes procedimientos, la diferente documentación que hace parte de la compañía, poder realizar ejercicios de medición, poder validar que efectivamente se está realizando la captación de los diferentes datos resultantes dentro de la empresa, poder identificar en ese ambiente de prueba precisamente pues que el sistema de información es capaz de captar datos a lo largo de la empresa, que puede relacionar esos datos y que precisamente el almacenamiento de esos datos me facilita el ejercicio de análisis y de construcción de información y de conocimiento para la adecuada toma de decisiones. Una vez yo puedo realizar este ejercicio, pues realizamos la ejecución del despliegue total del sistema de información. Este despliegue total que involucra el ejercicio de capacitación, ¿sí? De poner al tanto a los empleados de la empresa. Comúnmente este es un ejercicio que causa resistencia a los miembros de la organización porque siempre que se implementa un nuevo sistema, siempre que se implementa una nueva herramienta software o alguna actividad, se llega a identificar esto nuevo como algo que aumenta mi trabajo, como algo que va a dificultar mi trabajo o como algo que me va a reemplazar en lo que yo hago. Simplemente a partir de esos ejercicios de capacitación y expectativa que puede crear la empresa, se deben desarrollar actividades que estén orientadas a hacer ver al colaborador que este tipo de herramientas, este tipo de ejercicios está enfocado no en dificultar sus actividades, sino en potenciar los resultados que él puede llegar a alcanzar con la ejecución de las mismas. Y por último, realizamos actividades que estén asociadas a lo que es el mantenimiento del sistema, evaluar que efectivamente constantemente nosotros realicemos evaluaciones periódicas para identificar que ninguna de la información que se está produciendo dentro de la compañía está quedando por fuera de los alcances o del ejercicio de captación de información que tiene ese sistema de información. Bien, eh, qué curioso. Aparece dos veces Gina conectada. Quiero consultarles a Gina y a Rocío si tienen alguna inquietud o duda sobre... Bueno, solo me aparece una vez Gina. Sobre las temáticas que hemos trabajado el día de hoy. Si tienen alguna duda sobre las actividades que debemos desarrollar para este módulo número uno o cualquier comentario que tengan respecto a lo que concierne nuestra aula. Eh, profe, Sí, cuéntame Magda. profe, yo tengo una duda acerca de la actividad. Sí, Con cuéntame. el mapa conceptual sobre todo el tema de base de datos y datos de estructura, bueno, y tipos de datos, en fin. Ese mapa conceptual eh, tiene que ser sobre una empresa o es únicamente sobre es el tema como tal de base de datos. O sea, de todo lo que, de todo la información que usted nos envió. Bien, no, ya, no, no es necesario que lo hagas sobre alguna empresa en especial, ¿no? Es sobre las temáticas, sobre la utilización de las mismas, sobre los diferentes conceptos que tú puedes construir a partir de todo el material que tienes en el aula. Es puntualmente sobre los conceptos, pero no es necesario que tú lo utilices sobre una empresa o lo hagas a partir de una empresa real, por decirlo así. Todos los ejercicios que nosotros vamos a desarrollar en el aula no son necesarios que ustedes los tomen o los apliquen tal vez dentro de las empresas en que están trabajando o que tengan, no, pueden ser escenarios creados por ustedes, pero pues obviamente se deben ajustar a las exigencias que están establecidas dentro del aula. Ah, ok, profe, muchas gracias. Vale, no, muchas gracias a ti. ¿Tienen alguna otra inquietud, comentario?
Bueno, creo que no. Les agradezco a ustedes dos por la conexión y a los demás compañeros que pues posteriormente visualicen este video. Recuerden, si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden consultarlo por medio del correo electrónico y yo trataré de responderles en la menor brevedad posible. Muchas gracias y pues hasta la siguiente oportunidad. Hasta pronto. Listo, chao.